Mamá. Fruit's full of vitamins. Well, Shadow? Nance? Volviendo a casa, una aventura increíble. En 1993, el director Dwayne Dunham nos regaló una de esas películas familiares que marcaron toda una generación. I'm going home. Shadow? Nance? La historia va de dos perros y un gato que, creyendo que su dueño los han abandonado, emprenden una travesía épica a través de montañas, ríos y bosques para regresar a casa. Esta película es una bella combinación de aventuras, emoción y ternura, logrando que los animales, sin efectos digitales, solo entrenamiento real, transmitieran una gama impresionante de sentimientos. En su momento fue un éxito en taquilla y hoy en día sigue siendo un referente del cine familiar noventero. Now move this close. Tarántula de 1955. Esta película encapsula perfectamente la paranoia atómica y los miedos a la ciencia descontrolada que definieron la serie B de la década de 1950. La premisa es absurdamente simple y gloriosamente barata. Un científico genio está experimentando con hormonas de crecimiento para resolver el hambre mundial. ¿El resultado? Un desastre inevitable. El verdadero protagonista y la prueba de su espíritu de serie B son los efectos especiales. Este es el encanto camp de la película. No se esconde, sino que abraza su bajo presupuesto. Ver a este monstruo de 15 metros de pelaje áspero destrozar un pueblo mientras un avión pasa volando es un deleite visual que solo la serie B pudo ofrecer. Tarántula es terror puro, simple y directo. Es el ejemplo perfecto de cómo el director Jack Arnold lograba crear tensión y espectáculo con muy pocos recursos. Blackwater. En 2007, los directores David Nerlich y Andrew Truckee lanzaron esta joya del terror australiano basada en hechos reales que nos recuerdan que la madre naturaleza no olvida y castiga. Esta es la historia de 3 turistas que quedan atrapados en los pantanos del norte de Australia, acechados por un cocodrilo gigante, enfrentándose en una lucha por la supervivencia. What was that? Lejos de los efectos exagerados tipo Hollywood, Blackwater apuesta más por el realismo y la tensión psicológica, creando una atmósfera sofocante, silencios abrumadores y la horrible espera. Con un estilo casi documental, se distingue como una de las películas más verosímiles y angustiosas del cine de terror animal. Crocodile can't catch me. Ambientada en las impresionantes estepas de Kalmukia, Rusia, Celestial Camel es una conmovedora aventura que gira en torno a un camello albino recién nacido, considerado un signo de buena suerte por la familia nómada que lo posee. La trama se desencadena cuando la familia se ve obligada a vender la cría, el camello celestial, a un productor de cine. La madre camello, incapaz de soportar la separación, se escapa para buscar a su cría. Es entonces cuando Bayir, el hijo de 12 años de la familia, emprende un viaje épico en su motocicleta para recuperar a la madre camello y, con suerte, también a la cría. La película es un homenaje a la fuerte conexión entre los habitantes de la estepa y sus animales, destacando el papel central y casi místico del camello en su cultura y supervivencia. Es una historia sobre la lealtad, la perseverancia y la magia que se encuentra en la naturaleza.
Dogman, de Luc Besson y estrenada en 2023, es una película intensa y emocional, un drama con acción y una profunda reflexión sobre la soledad y la conexión humana con los animales. Y es la historia de Douglas, un hombre maltratado en un principio por su padre y después por la vida, que encuentra en sus perros no solo compañía, sino una razón para seguir adelante. Dress up, you make up a past to forget your own. Besson construye un relato oscuro y poético sobre los perros que representan la lealtad y la pureza que la sociedad le ha negado a Douglas. Aunque su paso por la taquilla fue discreto, Dogman fue aclamado en festivales por su fuerza visual y su original enfoque sobre la relación entre el hombre y los animales, elevando a los perros de simples mascotas a verdaderos símbolos de redención. Una película que demuestra que a veces los más salvajes son los más fieles. La obra maestra de Alfred Hitchcock es un hito del terror, donde el animal deja de ser una criatura dócil para convertirse en una fuerza de la naturaleza inexplicable y apocalíptica. La película comienza con un coqueteo casual en una tienda de mascotas, donde la protagonista, Melanie Daniels, compra 2 Lovebirds como broma. Sin embargo, al llegar al pueblo costero de Bodega Bay, un simple ataque de una gaviota desata una oleada creciente y completamente inexplicable de violencia aviar. Guess what is it you're looking for, sir? Lovebirds. Lovebird. Lo crucial de esta película es que los ataques de los pájaros, desde gaviotas y cuervos hasta gorriones, no tienen motivación ni explicación. Se convierten en un horror sin razón, una marea implacable que ataca a la gente sin provocación, rompiendo ventanas y asediando hogares. Hitchcock elimina la banda sonora musical, dejando solo los aterradores sonidos de los pájaros aleteando y graznando, convirtiendo a la fauna aviar en el único, omnipresente y aterrador motor de la trama. Them es una joya del cine de ciencia ficción clásico, dirigida por Gordon Douglas. Es una de las primeras películas en abordar el miedo nuclear a través de criaturas gigantes y lo hace con sorprendente seriedad y tensión. Man, as the dominant species of life on Earth, will be extinct. La premisa es simple pero efectiva. Las pruebas atómicas en el desierto de Nuevo México han dado lugar a una colonia de hormigas mutantes, enormes y letales, que amenazan con destruir la humanidad. No se trata de un desfile ridículo de efectos especiales, sino de una película que construye atmósfera con inteligencia. Lo más importante es cómo la película usa la amenaza de las hormigas como metáfora del miedo a la radiación, a la guerra y al avance imparable de la ciencia sin control. Them es un clásico que marcó el camino del cine de criaturas gigantes. Visionaria, atmosférica y con un mensaje aún vigente, demuestra que el verdadero terror no siempre viene del monstruo, sino de lo que lo creó. Babe, el puerquito valiente, de 1995 es una entrañable mezcla de aventura, fantasía y comedia, que cautiva tanto a niños como a adultos con su historia sobre un cerdito que sueña con ser algo más que el típico animal de granja. Babe, después de ser adoptado por el granjero Arthur Hoggett, se embarca en una increíble aventura para demostrar que puede ser un cerdo pastor. A través de su valentía y osadía, Babe enseña a los animales y humanos a ver más allá de las apariencias y prejuicios, mostrando que todos tienen un papel importante en el mundo. Lo que convierte a Babe en una película de fantasía encantadora es un mundo donde los animales hablan y tienen personalidades únicas, lo que permite una experiencia mágica y sorprendente. Babe se convierte en el héroe de su propio destino, desafiando las expectativas tanto de los animales como de los humanos a su alrededor. A pesar de ser un cerdo, su deseo de ser pastor lo lleva a crear una conexión especial con otros animales de la granja. Aunque esto a veces juegue en contra situándolo en situaciones bastante convenientes y condescendientes. I want my mom. Good heavens. Who are you? Babe.
Kes es un ícono del cine social británico que narra la sombría vida de Billy Casper, un adolescente marginado y sin futuro en un pueblo minero de Yorkshire. Sin embargo, su destino da un giro cuando encuentra y adopta un polluelo de halcón, un cernícalo. El halcón, al que llama Kes, no es solo una mascota, es el catalizador de la dignidad y la pasión en la vida de Billy. Mientras que en la escuela y en casa es constantemente humillado y menospreciado, Billy encuentra en la cetrería una disciplina y un propósito. Las secuencias de Billy adiestrando a Kes en el campo son momentos de pura libertad y belleza, donde el chico demuestra una habilidad y un entusiasmo que no se le permiten en ninguna otra parte de su vida. La relación entre el chico y el ave rapaz es un oasis de ternura y respeto en un mundo hostil, haciendo del trágico destino del animal el clímax emocional que subraya la brutalidad de la vida de Billy. Food's full of vitamins. Well done, Casper. The most exciting thing I've ever seen in my life. Rams es una joya del cine nórdico dirigida por Grimmer Håkansson y estrenada en 2015, que nos lleva a una pequeña comunidad rural donde dos hermanos llevan años sin hablarse, hasta que una enfermedad amenaza con acabar con sus ovejas y carneros, que son lo más preciado para ellos. Rams es humor, drama y melancolía en partes iguales, y además la representación de un profundo amor por la tierra y los animales. Una muy buena historia de tono sencillo sobre la reconciliación, la familia y la resistencia ante la pérdida. Y todo esto bajo un espectacular paisaje que se convierte en un personaje más. Una historia silenciosa, pero profundamente humana. Te invitamos a ver estos videos. Suscríbete a nuestro canal, dale like y comparte.